y de volver a verlos y de poder compartir otro tiempo de enseñanza, continuando con el tema pues con el que habíamos arrancado. Estamos hablando acerca de la reingeniería de un diseño. Y dijimos que básicamente reingeniería no es botar un edificio que se cayó, perdón, un edificio porque alguna de sus partes no, no está alineada con el diseño, ¿verdad? Pusimos como ejemplo, si el marco de una ventana se torció, está torcido, no se bota el edificio, sino que se corrige el marco de esa ventana. Eso es reingeniería. Para el contexto y en el contexto en el que estamos, entonces debemos decir que no todo lo que hemos aprendido, no todo lo que hemos hecho está mal, pero sí es necesaria la revisión porque hay cosas que se nos han pegado, hay cosas que vinieron del cristianismo romano, otras de Babilonia, fueron tomadas de Babilonia y estamos en un proceso de depuración, limpiando, removiendo, quitando paradigmas. Y hablamos de dos palabras que son fundamentales para nosotros. La palabra restauración y la palabra teshuvá o arrepentimiento. Y rápidamente quiero repasar aquí, porque es fundamental esto. Vimos Hechos 3, 19 al 21, donde se nos plantea con toda claridad el marco de restauración en el que nosotros estamos operando. Desde Génesis capítulo 1, que bien, ahí veo algunos de los míos, con su tacita de café. Bien, Luisito, muy bien. Wanda, eso, muy bien. ¿Quién más? Mariela, ajá. Andrés Pérez, ¿es café? Decime que sí. A ver por aquí, ¿quién más? Guadalupe Alba, sí, ahí está, ya la vi. A ver, ¿quién más anda aquí tomando café? Qué bien. Bueno, esos son de los míos. Aquí estoy yo. Ok, estas dos palabras. Alejandro, por favor, Ale. Bueno, ya saben que lo del café es bíblico, ¿verdad? Sí, ¿se acuerdan? Uno es el aroma del cielo. Porque una versión dice que sin café es imposible agradar a Dios. Dice que el justo por el café vivirá. Esa es la versión Carlos Soto, por supuesto. Total. Así es que, y Yo, faltaría tiempo para hablar de todas las 36 propiedades que tiene el café. Aparte de que es una de la unción. No, mentira, es una broma. Bien, entonces, Hechos 3, 19 al 21, lo mencionamos la semana pasada, nos plantea un marco de restauración. De Chuy. Ah, sí, el café cubano. Sí, pero es muy fuerte, pero bueno, sí, es muy delicioso, muy rico. Ok, ahora, a lo que vinimos, vamos a concentrarnos en esto. Bien, ese marco de restauración inició en Génesis 1, versos 1 y 2. ¿Por qué? Porque el verso 1 dice, y creó el Eterno los cielos y la tierra. Punto. Viene el verso 2, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas la cubrían. Entonces, entendemos que entre el verso 1 y el verso 2, cronológicamente hablando, se dio la rebelión de Luzbel y todo lo que fue creado bajo un orden alineado, en armonía, etcétera, fue alterado, ¿verdad? Hubo una alteración y el diseño
cambió. Pero luego, ese verso 2 cierra diciendo, y el Ruach HaKodesh y el Espíritu de Dios se cernía o incubaba sobre la faz de las aguas. Y empezó el proceso de restauración. ¿Ok? Y luego, pues empieza todo el proceso de la plenitud. Ok. Entonces, según lo que dice la Torá, y basándome en lo que dice la Torá, entonces tenemos muy claro, ¿verdad? Que lo que fue creado entró en desorden. Yo no comparto el pensamiento de muchos rabinos que dicen que el Eterno del caos lo creó todo. Eso no tiene sentido. Tiene sentido porque Dios no es un Dios de caos. ¿Quién creó el caos entonces? Y, y entendiendo un poquito eh, lo que es la batalla espiritual y esa dimensión, pues entonces reafirmamos, ¿verdad? Que el caos surge de un conflicto, de una batalla. Entonces, con mucho respeto a los rabinos, pero tienen muchas limitaciones en el término, en el tema de la batalla espiritual, ¿verdad? Y hay aspectos que pues no toman en cuenta. Dicho eso, entonces pasamos nuevamente al contexto de restauración de todas las cosas. Y la palabra arrepentimiento o teshuvah en hebreo significa girar. Es decir, girar. Si estabas viendo hacia el norte, entonces ahora estarás viendo hacia el sur. Pero no se puede girar si no hay una renovación de la mente, ¿verdad? La mente tiene que ser renovada. Y la renovación de la mente también se genera a partir o tiene como base el nuevo nacimiento. Es decir, al nacer de nuevo, ¿ok? Tenemos la capacidad, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, de poder someternos y generar cambios. Entonces, plantea un girar, renovando la mente, cambiando el paradigma para ser reenfocados. ¿Ok? Entonces, sin el nuevo nacimiento, que solo es actual, no se puede generar ese cambio, no puede haber un reenfoque, ¿verdad? Pero con y a través de Yeshua, entonces tenemos esa gran opción que no se tuvo antes, porque no estaba Yeshua, de que a través del Espíritu de Dios podamos generar ese reenfoque. Ok, vamos a ir paso a paso y tocando ciertos puntos ahí. Entonces, para la reingeniería es vital la restauración y el arrepentimiento o teshuvah, como ya había explicado y mencioné ahora rápidamente. Por otro lado, la palabra restaurar está relacionada con la palabra shuv, que significa volver o regresar. Volver o regresar al punto de partida. ¿Okay? Pero proféticamente, el punto de partida nuestro no está atrás, sino que está adelante. ¿Ok? Porque no hay nada en nuestro pasado que pueda ser usado para restaurarlo. Nuestro proceso de restauración se va dando en la medida que vamos avanzando. ¿Ok? Entonces, esa palabra shuv, S-H-U-V o V pequeña,
es clave porque cuando decimos restaurar, no estamos pensando en el pasado, no estamos pensando en el atrás, aun cuando hay cosas, por supuesto, cuando hablamos de la Torá, cuando hablamos de la experiencia, ¿verdad? Lo que sería la jurisprudencia de Dios a través de la Escritura, la vivencia del pueblo de Israel y luego la vivencia de la primera comunidad de creyentes en Yeshua. Por supuesto que hay elementos ahí importantísimos, pero tradicionalmente se ha dicho que el diseño original de la iglesia, y voy a repetir con los términos que muchos hablan, que el diseño original de la iglesia está en el libro de los Hechos, lo cual no es así. Porque el libro de los Hechos es la continuidad de un proceso, es la transición, ¿verdad? De lo que el Eterno empezó a hacer con Abraham, que encuentra plenitud con la venida de Yeshua y la proyección profética hacia el cumplimiento pleno a partir de esa comunidad de creyentes que nace, comunidad de creyentes en Yeshua, que nace ahí en el libro de los Hechos. ¿Ok? De tal manera que volver o regresar al punto de partida está relacionado con avanzar, alcanzar lo que el Eterno estableció para nosotros. Se lo explico de esta manera. La Escritura nos habla de que el Eterno llama las cosas que no son como si fueran. Dicho de otra manera, Él conoce el final desde el principio. Entonces, dice el escritor de Hebreos que por la fe entendemos, Hebreos 11:3, que el multiverso fue creado por el Dabar del Eterno. Entonces, cuando Él en el principio empezó a crear, lo hizo con base, uno, en un diseño. Y Pablo dice que nuestro Padre Eterno es arquitecto. ¿Ok? El de la masonería es un usurpador. El arquitecto del multiverso. ¿Ok? El Jehová, Yod-Hei Vah-Hei. ¿Ok? Entonces, él empieza a construir a partir de un diseño y como arquitecto, él concibe en su mente aquel diseño. Un arquitecto, primero, construye en su mente aquel edificio, aquella casa. Y luego entonces empieza a trazar, a llevar al papel a través de trazos lo que está en su mente, para entonces establecer un boceto y después de ahí, entonces entra el ingeniero para hacer los planos, etcétera. ¿Ok? Lo que el Eterno primero estableció en su mente como arquitecto, el diseño de todo. Lo trazó, y esto es importante, lo trazó a partir de su palabra, es decir, Dabar. Él habló la palabra y la palabra empezó a crear. Pero él no se quedó allá atrás esperando a ver si la palabra se cumplía. Él lanzó la palabra y se fue allá adelante a esperar el cumplimiento de todas las cosas. Entonces, desde allá adelante, él vio a Adán y a Eva pecar. Desde allá adelante, él vio nacer a Abraham. Vio nacer a Isaac, a Jacob, a los 12 hijos de Jacob, al pueblo de Israel tomar forma. Los vio salir de Egipto, tomar la prometida. Vio nacer a Yeshua. Lo vio morir en el madero, lo vio resucitar, vio nacer en el libro de los Hechos la primera Quejilá. Vio toda la trampa en el siglo III y la tergiversación y distorsión del diseño
primigenio. Sacó a Yeshua de un contexto judío y lo cristianizó y lo hizo el líder de una nueva religión llamada el cristianismo romano. Luego vio todo el proceso del rito latino, la renovación carismática de los 60 y empezó a ver a su pueblo acercarse a la restauración, a una restauración del diseño hasta nuestros días. Y luego, más allá de lo que vivimos hoy, el Eterno sigue viendo el proceso. Y Él puede ver todo aquello que no ha sucedido, porque Él lo habló. Y en su presciencia, en su preconocimiento, Él lo tiene ahí. Entonces también Él ve el levantamiento de la novia, la restauración de la novia en pleno. Ve al falso profeta, ve a la bestia, ve al anticristo y los ve ser lanzados al lago de fuego junto con los nefilim. Ve a su hijo descender y encontrarse con la novia y luego de eso poner los pies sobre el monte de los olivos. Ve dar inicio al milenio y ve todo el milenio. Y después de que Satanás fue atado por 1000 años, al final de ese milenio, él es soltado. Vio a Satanás ser soltado, lo vio ser arrojado al lago de fuego. Y vio a su hijo Yeshua venir delante de él y decirle: Padre, he acabado todo. Aquí te entrego el reino, aquí está todo. Terminé. ¿Me explico bien? O sea, el Eterno habló la palabra y se fue adelante a ver el cumplimiento de todo. Es decir, hay un trazo que, y tanto los hijos del reino como y los hijos del reino, los hijos de la simiente de la serpiente, de la mujer, el pueblo del Eterno, tanto como los hijos de la serpiente, están sujetos a lo que el Eterno ya habló. Nosotros avanzamos al cumplimiento de lo que Él dijo. Entonces, mover profético es alinearnos con lo que ya Él habló. ¿Ok? ¿Estamos? Y me adelanto en algo que yo voy a enseñar más adelante, pero en profecía personal, lo que hace es alinearnos cada vez más con el trazo de Él, la revelación de la palabra, nuestra relación con Él. Todo obedece a caminar en hacer y para hacer su voluntad. Ok. Entonces, todo lo que es como una calzada sobre la cual nosotros debemos caminar. El trabajo del sacar al pueblo del Eterno de ese trabajo. Ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto. 40 años perdidos cuando el camino duraba solo 10 días y se perdieron 40 años. Salieron del trazo del Eterno. ¿Ok? Bien, ahora vamos a usar el PowerPoint para entonces entrar un poquito más en la temática o ampliar.
¿Ok? Ahí estamos. Ok. Entonces vamos a hablar acerca de la secuencia de un diseño. ¿Ok? Definiciones. Primero, la definición de diseño viene del hebreo tafnit, que significa patrón, modelo o diseño. Tafnit se relaciona con la palabra vaná, que significa plan de construcción. Y el plan de construcción se define a partir del dabar, es decir, la palabra. Entonces, retomo lo que dije hace un momento. Primero, el Eterno define el diseño. Luego, entonces, que Él define su diseño, Él suelta el dabar. Y con el dabar se activa el plan de construcción. Es decir, la palabra empieza a trabajar y empieza a construir o a crear de acuerdo al diseño que Él estableció al principio. Ese es el plan de construcción. Se activa la palabra. La palabra vaná se desprende de la palabra ven. La palabra ven se traduce como hijo. Hay otra palabra hijo que es bar. La palabra bar significa hijo del corazón, pero la palabra ven, el complemento constructor. Nos habla de complemento constructor. Entonces, un hijo, un ven, es un complemento constructor con el Padre. Trabajamos en acuerdo con Él para establecer el reino y los diseños y el diseño de Él aquí en la tierra. La palabra dabar tiene dos significados. Uno, dabar, la palabra, tiene un poder creador, es decir, trae existencia lo intangible de Dios, hace tangible lo intangible. Pero también tiene un poder desplazador. No solo desplaza las tinieblas, sino que también crea los espacios para el reino, para que el reino sea establecido. Y es que el dabar es mismo en la palabra. Es decir, hay un peso de gloria en lo que él habla. Déjeme hacer un paréntesis. Por eso el sistema religioso, como un vientre jezabélico, lo que ha hecho es anular total o parcialmente lo divino, distorsionar la palabra, restarle poder a la palabra y confianza en nosotros para creer que así es como tiene que ser. Estamos en un proceso de restauración para alcanzar aquella que la escritura dice que nosotros tenemos. Entonces, si Dios me revela algo y yo tengo la palabra que Él me reveló, esa palabra es poder desplazador. Para que se cumpla lo que Dios dijo, Él va a desplazar tinieblas. Para que se cumpla lo que Él dijo, entonces va a haber un proceso para que aquel diseño, ya un diseño particular, el diseño que Él estableció, tome lugar. El Eterno crea los espacios en nosotros y alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque es Él mismo en esa palabra. El Eterno no se desliga de la palabra que Él habló. Si Él lo dijo, Él lo cumple. Si Él lo habló, eso va a tomar lugar sí o sí
muy a pesar de y por encima de. Entonces nosotros no estamos a merced ni del enemigo, ni de las circunstancias. Y podemos sobreponernos a eso, hablando la palabra que él reveló. El sistema religioso, con un sobreénfasis en culto, tendencia de templos, de culto y del pastor. Y repito, no digo que esté mal reunirse, sino lo que el sistema religioso ha creado, a eso es a lo que me refiero, limita o ha limitado el potencial. Entonces, hoy por hoy hay dos categorías o clases. Los que asisten a las iglesias y los ungidos que están allá arriba. En algunos es así, pero muy hoy lamentablemente es muy generalizado. Entonces, a quien Dios usa pareciera ser que es solo el que está allá arriba en la plataforma. Cuando lo que el Eterno está hablando es del levantamiento de los santos, es decir, que nosotros podamos encontrar nuestro potencial, alinearnos con él, montar sobre su trazo, caminar con la palabra revelada y a partir de ahí entonces empezar a generar. De tal que el dabar define un trazo. Esta palabra trazo es kuf o kaf en hebreo. Significa línea base sobre la cual se construye un diseño. Línea base sobre la cual se construye un diseño. Isaías 55:11 dice que la palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía. La palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía, sino que cumple todo aquello para lo que fue enviada. ¿Ok? Entonces, si Dios habló, esa palabra boca y tiene un trazo en términos generales y globales. Lo que él habló desde el principio, como dije hace un momento, define un trazo, una línea, y sobre esa línea se va construyendo el diseño del Eterno. Usted puede llamarle su voluntad, es lo mismo, pero también de forma individual. Ponemos un momentito, parece que el internet le falló un poco y lo sacó. Demos un momento que vuelva a ingresar, por favor. Cuando nosotros en el plano personal recibimos una palabra profética, esa palabra profética nos alinea con el trazo. La recibimos de él, la recibimos de un profeta, de una persona con don de profecía, de un ángel, etcétera.
¿Por qué? Porque Él está construyendo también en nosotros un diseño y a la vez somos los Banaim, somos los hijos constructores, juntamente con Él para establecer el reino. Entonces, son dos aspectos de esto. De hecho, el apóstol Pablo, cuando habla de la profecía en Corintios, él dice que la profecía viene para edificar, para consolar, para exhortar y para consolar. De esto a esto vamos a dedicarle una lección completa, pero básicamente la palabra que se usa para edificar, dice, la profecía viene para edificar. ¿Qué es edificar? Esa palabra en griego tiene que ver con construir algo allá adelante, con un diseño que se va a establecer. La palabra exhortar no tiene que ver con decir las cosas. Es que lo exhorté, es que yo no tengo una pelos en la lengua para decirle. No se trata de eso. La palabra exhortar tiene que ver con transmitir aliento, con transmitir fuerza, tiene que ver con un proceso de restauración interna para poder alcanzar lo que está allá adelante. Es la palabra profética que viene para decirnos que vamos bien, es construir las barandas de un puente. Entonces la palabra es aquella profecía que te dice, el Señor te quiere llevar. Allá está la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. La profecía que viene de forma que dice exhortar. Una palabra profética que te sana dentro, que te limpia, que te alimenta, que te impulsa. Lo prometido, que construya dentro, que va generando cambios en nosotros. Y la palabra consolar es aquella palabra profética que viene y te confirma, te reafirma en el proceso. Es como las barandas del puente que no te dejan salir para ningún lado. Esa palabra nos rodea, esa palabra nos acompaña, esa palabra está construyendo alrededor de nosotros, esa palabra que nos impulsa. Por eso yo enseño que cuando usted recibe una palabra profética no es para guardarla, es para proclamarla. Tiene que convertirse en su intercesión, tiene que convertirse en el material para interceder. Tiene que convertirse en un arma para ser proclamada, para que las tinieblas puedan ser removidas, para que se para que aquello que el Eterno ha dicho se construya, porque lo que Dios te ha dicho a ti, la palabra personal que tú has recibido, esa palabra para que tenga cumplimiento, el Eterno tiene que tratar no solo contigo, sino con las circunstancias que te rodean. Porque entre el momento que te dan la palabra y el tiempo del cumplimiento hay un espacio y ahí hay un proceso importante donde, repito, las tinieblas van a ser removidas, porque la palabra no volverá a él vacía. Esa palabra va a cumplir aquello para lo que fue enviada y no solo tratará contigo, sino también con las circunstancias, va a desplazar las tinieblas. Hay un peso de gloria en esa palabra, entonces si tú la hablas, vas a poner a girar a esa palabra. Cada vez más rápido tu proclama va a provocar que esa palabra gire y gire y gire hasta que tenga cumplimiento. Entonces hay gente que es que todavía no se ha cumplido lo que el Señor me dijo. Sí, pero ¿qué ha estado haciendo usted con la profecía que le dieron? ¿Qué ha estado haciendo usted con la palabra personal que le dieron? Esa profecía personal que tiene como objetivo alinearte al trazo. Porque la profecía bíblica, lo que está escrito, lo que está profetizado, lo que está ahí trazado en el libro, eso definió un trazo y nosotros debemos caminar sobre eso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con lo que se nos profetiza? Debemos proclamarlo. Debe ser nuestra proclama. Entonces, desde el momento que te dieron la palabra, empezó el cumplimiento. Pero si tú no haces nada con ella y la actitud es pasiva, no te estás sometiendo a la palabra, ni tu trabajo o tu participación es activa. No estás operando como un Ben,
como un complemento constructor, porque esa palabra que te entregan es el material para construir. Esa palabra que te entregan es la línea sobre la cual vas a caminar. Y sobre esa línea el Eterno va a ir construyendo el diseño en tu vida. Te va a usar como un medio para construir el diseño sobre ese trazo que a él habló. Sobre el trazo que estableció su palabra, la que él habló desde el principio. ¿Bien? Ok. Entonces, el Eterno se fue allá adelante a esperar el cumplimiento de lo que él había dicho. No que a él lo tome por sorpresa, porque él conoce el final desde el principio. Él llama las cosas que no son como si fueran. Y justamente lo profético, entre otras cosas, tiene que ver con eso, con anticipación. Dice la escritura que Abraham salió, eso está en Hebreos 11, que Abraham de su tierra, y dice que él salió al encuentro de la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que él tuvo una visión de la Nueva Jerusalén, pero también salió a buscar, pero también con ello, lo que el Padre le había dicho. Muchos dicen que Abraham salió por fe, que no sabía para dónde iba. Eso no es cierto. El Padre Eterno le reveló que era lo que quería con él. Pero aparte de eso, él tuvo una revelación de la Nueva Jerusalén y salió a buscarla. Ahora, vea la base o el fundamento de esto. Segunda de Pedro 1:12. Pedro dice, yo les voy a enseñar esto. Aunque sé que ustedes lo saben, es decir, ya lo han escuchado. Y sé, dice Pedro, que ustedes están establecidos en la verdad o en la revelación presente. ¿Okay? Para algunos teólogos, eso habla de Yeshua. La verdad presente es Yeshua. Y sí, por supuesto que lo es. Pero también Yeshua, dice Apocalipsis 10, que él es el Espíritu, la esencia, la sustancia de la profecía. El testimonio de Yeshua es la esencia de la profecía. ¿Ok? Entonces, segunda de Pedro 1:12 también nos está hablando de la revelación. Dice que entonces hay una revelación presente. De tal manera que si hay una revelación presente, hubo una revelación pasada y habrá una revelación futura. Por eso entendemos que la revelación es progresiva. Lo que Dios habló ayer, fundamento de lo que está hablando hoy. Pero lo que habló ayer y habló hoy será el fundamento de lo que él hablará mañana. Entonces, lo que él habla tiene un punto de partida, ¿ok?
para llevar a un cumplimiento, a un punto mayor. Lo que Él hizo contigo, lo continuará hoy y mañana lo va a completar. Pero estarás en un punto más arriba, más alto, que de aquel de donde partiste. Estoy explicando. Cuando yo camino con base en el Eterno hablado, lo que me mueve y lo que me impulsa es esa revelación que el Eterno está trayendo, eso que Él está hablando, esa palabra para la temporada, esa palabra para el tiempo, para el ciclo en el que estamos. Y esa palabra camina, me rodea, digna de no volver vacía, sino que cumpla para lo que fue enviada. Entonces yo voy a alcanzar algo mayor. Así es como nosotros entendemos que el Eterno habla. Así es como está la escritura cuando dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de una gloria menor a una gloria mayor, de una victoria menor a una mayor. Que estamos avanzando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, Yeshua. Son verbos en sentido continuo. La llenura del Espíritu no es una experiencia. Es una experiencia continua. Es un proceso de llenura. Estamos siendo llenos. De tal manera que dentro de esta perspectiva profética no hay lugar para el estancamiento. Constantemente deberíamos estar en crecimiento, teniendo experiencias con el Padre Eterno, teniendo experiencias al nosotros avanzar para provocar que el reino se establezca, a nosotros someternos para ver cambios. Esa palabra está ahí trabajando, esa palabra está ahí operando. Esa verdad presente me va a llevar a algo mayor. Eso que Él habló hoy es el fundamento para lo que Él hablará mañana. ¿De dónde estamos saliendo? De las mazmorras, del vientre de Jezabel, del vientre del sistema, de ese vientre que es como de ese sistema religioso que es como un vientre que ha sido castrante, que nos ha limitado, que no nos ha dejado ver cuáles son nuestros derechos legales como hijos, que no nos ha dejado ver ni siquiera desarrollar nuestro potencial, porque se estableció un sistema piramidal donde el que está arriba es el único, pareciera que es el oráculo de Dios, porque solo a él usa Dios, solo él habla, solo él enseña. No, nosotros, los líderes, llámese apóstol, pastor, profeta, etcétera, cumpliendo, los que cumplimos esos 5 oficios, somos somos medios, instrumentos de activación para los santos. Le permitimos al Señor usarnos para crear los espacios para que toda creyente pueda experimentar dones, unción, poder, manifestaciones, etcétera. Y ahí es donde estamos entrando. La activación de la unción de Elías está llevando a personas comunes y corrientes que solo asisten a la iglesia los domingos o los sábados, a sentarse ahí, cantar un rato y oír un sermón. Limitados a eso nada más, los está transformando en gente que camina bajo visión, bajo revelación del Eterno, gente que entiende cuáles son sus dones, que ubica cuál es su llamado y que aparte de congregarse y alabar juntos en una expresión del pueblo de Dios, tiene claro cuál es su propósito del reino. Estamos viendo la activación de los santos en York, de tal manera que ese remanente al que el Eterno está activando está rompiendo con toda cultura religiosa, está rompiendo con los postulados,
de la teología tradicional y tradicionalista. ¿Por qué? Porque está transitando con la verdad revelada. La revelación entonces es progresiva, viene directamente del Eterno a nuestra vida, viene también a través de una enseñanza y una impartición, viene a través del entendimiento de la Escritura, etcétera. Pero tiene un efecto acelerador y es progresiva, va en aumento. ¿Por qué? Porque es consecuente con la verdad del Eterno, que es exponencial. La verdad del Eterno, su palabra, es exponencial. Por eso hablamos de que opera altas, cada vez más alta. La religión y el sistema religioso que genera, que no hay lado, donde no hay experiencias frescas, más allá de las que se pueden crear, opera en frecuencias bajas. Entonces tenemos gente dependiente de, gente templocéntrica, gente pastorcéntrica, gente cultocéntrica, es decir, depende de esto y no se proyecta. Entonces, la revelación no solo es progresiva, sino que es eslabonada. Lo que el Eterno hizo ayer, repito aquí, lo continúa hoy y lo expanderá mañana. Entonces, la gente profética tiene expectativa de que si Dios hizo algo hoy, hará algo mayor mañana. Que lo que vivimos hoy es la antesala de lo que él hará diseño. Que cuando lo bueno te incomoda, estás a las puertas de mejor. A veces decimos, Señor, qué bueno me diste esto, aquello, lo otro. Y sí, estamos agradecidos con el Eterno. Pero llega un momento que uno se siente incómodo y dice, qué raro. Me siento como malagradecido, pero no es eso. Es que ese y cierta inconformidad que se genera es porque estás a las puertas de algo mejor, porque Él lo prometió. De que hay algo mejor allá adelante. Entonces lo bueno dará lugar a lo mejor y lo mejor a lo extraordinario. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no debemos conformarnos. El conformismo no es parte de nosotros. Y aunque nos movamos en las mismas circunstancias, parece, a ver, en el mismo escenario, te va al trabajo, regresa, ahora a la universidad regresa, etcétera. Pero dentro de ese contexto, el Eterno está trabajando para llevarte a algo mayor cada vez. Entonces, a este proceso que represento en este gráfico, ¿verdad? Con círculos entrelazados, planteo lo que es la ley de la continuidad, el continuo tiempo de Dios. Cada circulito representa un ciclo y una verdad revelada para ese ciclo. Y cada vez la verdad revelada es mayor porque obedece al principio de que la verdad del Eterno es exponencial. Entonces la revelación es progresiva y es eslabonada. Lo que Dios te da hoy o lo que estás viendo hoy, ¿okay? Es inferior a lo que Él te dio mañana, porque es lo que te dio ayer. ¿Por qué? Porque lo de ayer es una base para lo que tienes hoy, pero lo que tienes hoy es inferior a lo que vendrá mañana. Pero Él va a continuar lo que empezó ayer,
lo va a continuar hoy y lo va a perfeccionar mañana. Entonces, el plan del Eterno es uno, pero se establece en procesos que se definen en ciclos, planteando lo que yo llamo la ley de la continuidad. Entonces, trazo, estamos hablando de un trazo donde se define el diseño a través de la revelación. Teshuvá y restauración nos introducen en los tiempos de Dios, es decir, en los ciclos, alineándonos con ese trazo. Dentro de ese ciclo, de esos ciclos que estamos hablando, el Eterno estableció sus fiestas, no las fiestas de los judíos, sino sus fiestas, que van marcando nuestra vida. Inclusive, el Eterno establece las fiestas bíblicas con una proyección profética. Las fiestas nos ayudan a entender, a ubicar, como un reloj profético de Él, los acontecimientos finales. De eso vamos a hablar más adelante. Si nosotros entendemos que Él ha hecho santas convocatorias y que esas convocatorias están vigentes, que son sus festividades, que 4 de ellas se han cumplido. Pesaj, la muerte de Yeshua, panes sin levadura, que tenía que panes sin levadura, que tiene que ver con su sepultura. Luego Bikurim, o primeros frutos, que anuncia su resurrección, y Shavuot, Pentecostés. Esas 4 festividades, las de primavera, ya tuvieron cumplimiento, pero hay 3 más que no se han cumplido. Yom Teruah, la fiesta del sonido de la trompeta, y Yom Kippur, y Sukkot o tabernáculos. O sea, solo se lo estoy mencionando rápidamente, porque en la proyección profética de las fiestas vino el cumplimiento de la venida, la muerte de Yeshua, su sepultura, su resurrección, y con ello el cumplimiento de lo que sucedió en Hechos, la llenura del Espíritu, en una festividad, la de Pentecostés. Entonces, si estas 3 fiestas se cumplieron en Yeshua, y nosotros hemos vivido la verdad que encierra esas fiestas y las seguimos viviendo, entonces las 3 que faltan, de las fiestas de otoño, tendrán que cumplirse. ¿Ok? Algunos dirán, pero yo nunca he oído esto de las fiestas. Espérense, ya voy a enseñar yo sobre eso. ¿Ok? De una vez se lo planteo para romper aquel esquema, ¿verdad? De lo que muchos usan hoy, ese término, ese concepto de judaizar. Es que cuando se hablan de judaizando, no. Las festividades fueron establecidas antes de que la casa de Judá se estableciera. Mucho antes del judaísmo, de que se estableciera el judaísmo, ya las festividades estaban. Por tanto, las fiestas no son de los judíos, las fiestas son del Eterno. ¿Y para quiénes? Para su pueblo. Yeshua la celebró, Pablo la celebró, etc. Ok. Si tiene alguna, ya les he dicho, usen el WhatsApp. Hágamela por WhatsApp y yo con mucho gusto se la respondo. Ok. En este otro esquema voy a repasar un poco de lo que he dicho. Y el esquema nos va a ayudar mucho mejor para fijar el conocimiento. Entonces, el plan del Eterno se desarrolla sobre un trazo, a partir de un diseño. Entonces, trazo
es la línea cual se construye un diseño por el Dabar, la palabra revelada. ¿Por qué? Porque la palabra que sale de su boca no es sino que cumple todo aquello para lo que fue enviado. El Eterno habló la palabra y se fue adelante a esperar el cumplimiento de ella. Cuando una palabra profética viene a nosotros, viene desde allá adelante, no desde atrás, ni siquiera desde nuestro presente. Está definiendo el trazo que nos ayuda a nosotros a alinearnos con el trazo del Eterno. El proverbista dice, Proverbios 16:9, en el corazón o del corazón del hombre se traza su propio camino, mas el Eterno lo endereza alineándolo con el suyo. Cuando nosotros revisamos, nos damos cuenta que en diferentes tiempos el pueblo del Eterno se ha salido del trazo de Dios. Y uno de los ejemplos más es cuando salieron de Egipto, los 40 años dando vueltas. ¿Cuál era la profecía? La profecía establecía que ellos para ir a la tierra que fluye leche y miel. A la tierra de... Pero se perdieron por diferentes circunstancias y sobre todo actitudes de ellos. El pueblo se salió del trazo. Y Dios levanta una nueva generación, a Josué y a Caleb, para volver al pueblo al trazo, llevarlo de nuevo al trazo. Y entonces era prometida y se cumplió aquella profecía. ¿Me siguen? Entonces, en línea roja yo tengo el trazo, la línea gruesa, pero luego, ¿cómo al no tomar en cuenta lo que el Eterno, la rebeldía, etcétera, nos saca del trazo? Pero luego Él trabaja para que nosotros volvamos al trazo, las líneas amarillas. Volver al trazo para entrar en el diseño pleno. ¿A través de qué? A través de Teshuvah, cumpliendo con el proceso de restauración. Otro se lo tenemos en el libro de los Hechos. Lo que esa primera comunidad de creyentes experimentó. Y esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. Y aquí echamos mano de la historia. Historia pura. Después de aquel despertar en el cumplimiento de la fe, de la fiesta de la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, en el libro de los Hechos, en el cumplimiento de lo que el Eterno había profetizado a través de Joel 2:28 al 30, e inclusive lo que Yeshua mismo había profetizado cuando aquella vez, celebrando el pueblo la fiesta de tabernáculos, él dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yeshua está citando Joel 2:28 al 30. Todo eso, poco a poco, conforme va pasando el tiempo, ese diseño en el que ellos fueron, en que la primera comunidad de creyentes fue establecido, fue cambiando. La estrategia del enemigo, que se puntualiza y tiene su punto más alto en el siglo III, con un hombre, a través de un hombre llamado Constantino, que empieza a desdibujar y a distorsionar lo que el Eterno estableció y el diseño, y a
detener el avance y el crecimiento del pueblo que había sido impulsado por la llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, ese día de Pentecostés. Este hombre llamado Constantino y un grupo de gente le corona la estrategia que desde el siglo II ya había empezado. Y como dije al principio, y más adelante dedicaremos unas 2 clases para hablar ya puntualmente de esto. Constantino arremete contra aquel diseño y lo distorsiona totalmente. Número 1, saca a Yeshua de su contexto, es decir, lo desjudaiza. ¿Por qué? Porque el carpintero es judío, creció en un ambiente judío y todos los que hablaron de él eran judíos. Pablo, Pedro, etcétera. Eran judíos, nacieron en ese contexto, es decir, son de la casa de Judá. El trabajo de Constantino es sacar a Yeshua de ese contexto para hacerlo el líder de una nueva religión. ¿Cuál es la nueva religión? La que crea Constantino y sus secuaces. El cristianismo romano. A partir de ahí nace el rito latino, y si quiere usted busca en San Google qué es el rito latino, y ahí se le van a explicar qué es el rito latino. Y cuando en el 1500 viene la reforma luterana, no sucede nada. Realmente no hay algo trascendente con la reforma luterana, la reforma de Lutero, que simplemente es un cisma dentro de la misma religión que ellos crearon, el cristianismo romano. Y de ahí entonces lo que hemos llamado la iglesia ha venido arrastrando las secuelas de lo que se dio en aquel concilio, donde se estableció, entre otras cosas, que el día del Señor no era el sábado, sino el domingo. Constantino lo cambia, eso está en la historia. Y se establece el domingo, que era el culto al dios Sol, del mitraísmo, de lo cual tiene muchísimo el cristianismo romano y la iglesia católica. Mitraísmo. Si usted lo busca también, va a encontrar muchos elementos interesantes. Entonces lo que ellos hacen es un sincretismo, una mezcla. Y nos roban la identidad, el diseño. Pero en los 60 empieza lo que muchos han denominado la renovación carismática. Y con ello un desprendimiento paulatino de ese diseño, o más bien de ese antidiseño. Doctrinas de hombres, dogmas, etcétera, empiezan a ser cuestionados. Y poco a poco, en ese desprendimiento, un avivamiento, un cambio de paradigma. Entonces cambia los conceptos. Empieza a introducirse la batalla espiritual, una revelación mayor de lo que el Eterno plantea en relación a nuestro enemigo. Una conciencia, estamos en una batalla. Efesios 6, 10 en adelante, empieza a tomar una relevancia importante. Empezamos a entender qué son las maquinaciones del enemigo. A partir de los 60 empieza un proceso hasta el 2000. 40 años. Y 40 en la escritura representa cambio, transformación. Los 90 nos traen una renovación en alabanza, incluso a hombres y mujeres, para introducirnos en una alabanza mucho más clara, con más conciencia de Dios. Dejamos aquellos cantos antiguos de los signarios y entramos en una alabanza mucho más profética. Y el 2000 trae, según Oseas 6:2, el cumplimiento de un despertar.
2 días te dará vida, mas al tercero te resucitaré. Oseas 6:2. Y la palabra resucitar tiene que ver con despertar, tiene que ver con avivar, tiene que ver con techubá, tiene que ver con cambio de mentalidad, tiene que ver con romper paradigmas, tiene que ver con salir de un lugar inferior para ir a otro, a un lugar superior. 2012 se da hasta el 2012 un proceso impresionante donde hay cambios sustanciales. El 2012 el enemigo nos quiso distraer diciéndonos que el mundo se acababa por la profecía maya y aún profetas hablaron a favor de esto cuando los mayas nunca dijeron que el mundo se iba a destruir. Hablaba de un cambio de... Pero el enemigo lanzó una cortina de humo por ahí para no escuchar que un nuevo ciclo se abría, donde el Eterno decía, los próximos 7 años, a partir del 2012, yo voy a alinear a mi pueblo y voy a provocar que haya un despertar y un alineamiento y el despertar de un remanente. Y luego vendría un ciclo corto de 3 años para traernos a esta plataforma 2023 y proyectarnos en una década donde generar una transformación y a través de un remanente poner unas bases un fundamento, unas bases y un fundamento para lo que él va a querer hacer. Una nueva generación de profetas se levanta, una nueva generación de creyentes impulsados por esa nueva generación de profetas tomando lugar. Esta es mi perspectiva, así es como yo lo veo. Ese es el timeline que yo tengo, la línea de tiempo que yo tengo, la bitácora profética de lo que Dios ha venido haciendo. ¿Qué digo con esto? Que estamos volviendo al trazo. Y al volver al trazo, estar plenamente en el trazo, empezaremos a ver las manifestaciones del Dios eterno, la provisión ya prevista, la provisión que la palabra ha establecido para aquellos que caminan en el centro de su voluntad, se va a empezar a manifestar de muchas maneras. Y cuando digo provisión, no estoy hablando solo de finanzas. Estoy hablando de propósito. Estoy hablando de cumplimiento. Estoy hablando de que la palabra que está ahí gravitando va a empezar a generar o a construir el diseño y a generar una activación. Entonces, el pueblo del Eterno se perdió su diseño. El profeta fue distorsionado y se nubló su proyección profética, siendo afectado en su identidad. Hoy estamos entonces recobrando. Estamos en el tercer día. 2 días te daré vida, o sea, 6:2. Y al tercero te resucitaré. Despertar. Entonces, volver al trazo para entrar en el diseño pleno y empatar con el libro de los Hechos. ¿Me sigue? Empatar con el libro de los Hechos para que la ley de la continuidad entonces tome lugar. Todos estos años puedan ser redimidos. Ok. ¿Dónde nace el diseño de Dios y el plan de redención? El diseño es el de un pueblo, una cultura, una nación, un linaje o familia, y nace con Abraham. ¿Cuál es el proceso entonces? O más bien, ¿qué es lo que necesitamos? Volver a Abraham y recorrer con él el camino y retomar todo lo que se nos robó, se nos quitó
limpiar toda distorsión y eliminar todo aquello que nunca fue parte del diseño del Eterno. Yo enseño que si usted quiere proyectarse al futuro, usted tiene que saber de dónde viene, cuál es su origen. Si yo quiero construir mañana, yo necesito tener claro qué es lo que el Eterno ha venido construyendo. Y esa es mi intención con esto. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que Dios ha hablado? Hasta donde yo puedo ver. Porque si hablamos de proyección hacia allá, proyección, si vamos hacia allá adelante, nosotros necesitamos saber dónde venimos. Una nueva generación tiene que tener claro qué es lo que Dios ha venido haciendo atrás. ¿Cuál ha sido el proceso? Y si nosotros lo revisamos, hemos venido en creciendo. Libro de los Hechos, creciendo. Luego, se dio un impas, pero viene como un estancamiento. Y luego entonces viene la reforma, la renovación carismática, ese mover del Espíritu de Dios, ¡bam! Y empezamos a crecer, a subir en propósito, en conciencia. Y estamos en un punto clave, en un tiempo coyuntural, repito, donde se abre un nuevo ciclo y la revelación del Eterno empieza a traer, a levantar una nueva generación de profetas. Y de la mano de una nueva generación de profetas, una nueva generación de creyentes, con las características que ya hemos hablado en otro momento, en las primeras clases que dimos. Pero es importante que nosotros entendamos dónde nace el diseño de Dios y el plan de redención. Entonces, repito, el diseño es el de un pueblo, ¿ok? De una cultura, ese es el diseño. No de cultos, sino una cultura. De una nación, porque eso somos, una nación. De un linaje o familia que tiene un ADN adquirido a través de Yeshua, que nos vincula con Abraham. De tal manera que el Señor no tiene dos pueblos, tiene solo uno. Y esto nace ahí con Abraham. Un solo diseño no solo incluye la comunidad de los hechos, sino en general. Un diseño ascendente hasta lo pleno. Miren, Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. De algo menor a algo mayor. La senda del justo es comparada con el ascenso del astro rey del sol, que se va levantando hasta que llega a estar en su cenit. Nuestro caminar se define así, en ascenso. Y la palabra senda tiene que ver con torbellino. Es decir, la senda, el caminar, nuestro caminar es ascendente y en círculos, de algo menor a algo mayor. ¿Ok? Entonces, Dios le da la promesa a Abraham y le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa simiente es Yeshua. Y es a través de Yeshua que se consolida un pueblo. De ese pueblo nace, ahí en el libro de los Hechos, es la primera quejilá, comunidad de creyentes en Yeshua. Entonces, de los lomos de Abraham sale Isaac, de los lomos de Isaac sale Jacob, de los lomos de Jacob se establecen 12, bueno, 12 hijos y luego 12 tribus. De esas 12 tribus, una de ellas nace Yeshua.
y de Yeshua nace la primera comunidad de creyentes en Yeshua, como una continuidad de lo que el Eterno vino haciendo con Abraham. Entonces, la primera Kehilá ha ido creciendo hasta nuestros días, de tal manera que hay una continuidad en lo que el Eterno ha venido haciendo. Más en nuestros días tenemos mayor revelación y mayor entendimiento que aquellos que fueron establecidos atrás. A pesar de y por encima de, hoy nosotros estamos caminando en una verdad revelada mayor, pero bajo el fundamento de lo que Dios le entregó a Abraham y lo que le entregó a aquella primera comunidad de creyentes en Yeshua, en el libro de los Hechos. Es decir, la palabra no se ha detenido, la palabra ha estado trabajando a través del tiempo, y si trabajó a través del tiempo, si trabajó ayer, trabajará hoy, y podemos confiar que trabajará mañana. Entonces, viendo hoy es solo una sala de lo que vendrá mañana. Si hemos visto cambios, transformación, mayor gloria, etcétera, la veremos en mayor en los días venideros. Esa es la expectativa y esa es la idea que yo quiero transmitirles al darle toda esta presentación que mayor lo dice la escritura. Pero teníamos que romper con el sistema religioso, teníamos que romper con ese vientre castrado, nos robó la identidad, más ahora estamos entendiendo que nuestra identidad no es cristiana, que nuestra identidad no es judía, que nuestra identidad está con Abraham y luego con Yeshua. Y si pudiésemos definirla de alguna manera, nuestra identidad y nuestras raíces son hebreas. ¿Por qué hebreas? Porque Abraham fue el primer hebreo y la palabra hebreo, ibrit, significa el que cruzó el río, el que viene del otro lado del río. Y en un sentido, nosotros venimos del otro lado del río. Nosotros salimos de una condición para entrar a otra. Salimos de la potestad de las tinieblas para entrar al reino de su amado Hijo. Cruzamos el río. Por eso bajamos a las aguas bautismales y emergemos como nuevas criaturas. Entonces son las mismas promesas que en diferente, que han sido, que han caído sobre su pueblo en diferentes tiempos y expresiones, pero es la misma, es el mismo pueblo, es una simiente, es la misma Torá. No existen dos pueblos. Eso que algunos dicen, que se llama la teoría del reemplazo, dicen que la iglesia reemplazó a Israel y que ahora la iglesia es el Israel espiritual. Eso se llama la ley del reemplazo y es un invento, no tiene ninguna base bíblica. El Eterno solo tiene un pueblo, uno solo. Y Romanos 11, y deberíamos estudiarlo a profundidad, nos lo dice con toda claridad. Nos habla de la casa de Efraín, de la casa de Judá y de los gentiles. ¿Ok? Pero no voy a entrar en el tema, pero solo habla de uno. Pablo, en Efesios 2, 11, hablándole a los gentiles, ojo con esto, les dice, mas ustedes estaban ajenos, alejados del pacto y de la ciudadanía de Israel. A ver, ¿de qué Israel está hablando Pablo? El país no existía como tal. Lo que existía era el pueblo de Israel. Ah, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. ¿De cuál Israel? El pueblo que nace a partir de Yeshua o con
Porque con Yeshua se da el proceso de redención. Y muchos que eran parte del pueblo bíblico de Israel, ¿okay?, vienen ahora a ser parte, a través de Yeshua, del pueblo que el Eterno está conformando. Entonces, aquellos gentiles dejaron de ser gentiles porque son las ramas cortadas que son injertadas en el olivo natural. Y claramente la escritura en Oseas y en otros pasajes dice que Israel es el olivo. Claro, aquí hay que aclarar, ¿verdad? Que una cosa es el israelita, es decir, el que es nacido en el Israel, o el israelí. Y otra cosa es aquel que es parte del pueblo del Eterno. Y a través de Yeshua, cualquier persona, a través de Yeshua, puede venir a formar parte del pueblo del Eterno. Entonces, ¿a qué nos lleva a caminar en convergencia? Bueno, vamos a quedar aquí. Como ustedes ven, o han podido ver, es profundo. No por lo que yo digo, sino por lo que, por la cantidad de estudio para poder analizarlo de esta manera. Pero es sencillo en un sentido. ¿Ok? Por eso decimos que requiere estudio. Y créanme que yo me siento muy bien cuando me escriben a mí o a Ivonne diciéndole, ¿podrían facilitarme el video para repasar, para estudiar, para profundizar? Porque realmente de eso se trata, de poder manejar aspectos que son vitales y básicos, porque estamos hablando de fundamentos. Entender de dónde venimos, a qué o a quién estamos ligados. ¿Ok? Entonces, todo el que quiera el video, nada más me escribe o le escribe a Ivonne y nosotros con mucho gusto se lo pasamos. Escríbenos. Ustedes están en el chat aquí, en WhatsApp. Yo los tengo a todos ustedes aquí. Ivonne tiene a otros. Entonces, si usted los videos los puede pedir y con mucho gusto se los damos. Personas que por otra razón, que muy gentilmente nos avisan que no van a poder estar, entonces nosotros decimos, sí, en 2 días para que lo pueda tener. Yo no quiero es subirlo siempre, porque si no mucha gente va a dejar de estar en vivo. Tiene, no nos van a dar video. Entonces no se conecta y esa no es la idea. Entonces, si usted quiere repasar, ahí está. Y repito, si surgen preguntas por ahí mismo, usted hace las preguntas y con muchísimo gusto las contestamos. ¿Ok? Bueno, gente, un abrazo para todos. Nos vemos. Sí, antes de que te vayas, dinos cuándo sería la próxima clase, porque tenemos el tema este de fin de mes. Sí, gracias, Ivonne. La próxima clase va a ser en enero. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque muchos salen de vacaciones, aprovechan estos
estos días, ¿verdad? Para salir, para estar con la familia y eso es importantísimo. Entonces, hoy fue la última clase del año secular. Entonces empezaremos en enero. Empezaremos en enero y ya yo les voy a dar la fecha y en el chat de la escuela ahí les voy a pasar no solo la próxima fecha, sino las fechas del siguiente trimestre. ¿Ok? Para que ustedes las tengan y ya Perfecto. se programen. ¿Ok? Muchas gracias, apóstol. Muy suculenta clase. Un abrazo. Un abrazo, Alejandro. Un abrazo a todos. Los bendigo. Un abrazo, apóstol. Un abrazo. Shalom. Salud para todos. Shalom. Shalom. Salud. Buenas noches, muchas gracias. Shalom, Gracias. Shalom. Gracias. Un abrazo desde Costa Rica. Gracias, Bendiciones. Lorena. Gracias a todos. Una Bueno. feliz noche. Amén, igual para cada uno. Gracias. Shalom. Shalom, Pedro. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias. Salón para todos desde Colombia. Gracias. Gracias. Shalom para todos desde mi casa. Gracias. Bendiciones. Una feliz noche. Laila a todos.